Podcast AIDH. Hola, saludo con mucho gusto a todas las personas que nos siguen en el podcast AIDH. Hoy pues le damos la bienvenida a un nuevo episodio donde me acompañan dos invitadas de lujo, dos amigas. Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Coahuila. Bienvenida. Muchas gracias, qué honor poder estar aquí. Y también Daniela Hernández Ávila, investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y especialista en derechos de las personas con discapacidad. Así que bienvenida. Gracias, un gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Quisiera empezar con una fotografía. ¿Cómo estamos aquí en Coahuila con el tema de los derechos de las personas con discapacidad? Fíjate que contamos con una legislación que hace poco me enteré que fue una legislación modelo que surgió por allá del año 2010-2013, donde se tomó como ejemplo para poder hacer la ley federal. Normalmente Coahuila se ha caracterizado por tener leyes a la vanguardia que luego son retomadas a nivel nacional. Así fue, por ejemplo, la ley de la familia, el Código Civil, el tema de las cuotas electorales. Y bueno, pues en este tema en particular también me comentan que fue de esta manera. Hemos tenido pláticas donde pues es necesario seguir haciendo conciencia sobre este tema, difusión de los derechos, que yo creo que esa parte nunca va a terminar, pero también hay un gran reto que enfrentamos las autoridades para poder hacer que esta ley se garantice al 100%, porque pues obviamente se requieren muchos recursos, se requiere personal y se requiere ahorita una revisión completita de la ley para poder estar incluyendo pues los términos ahora de nuevas tecnologías, el uso de inteligencia artificial, el poder estar viendo el escenario que es cuando se legisló en el 2013, pues han cambiado a lo largo de estos 10 años y bueno, pues estamos ahorita empezando con este gran reto y esto viene también derivado de algo que vamos a platicar más adelante, de unos consultas ciudadanas donde pudimos escuchar a las personas con distintas discapacidades y pues poder ver este panorama a los cuales se están enfrentando. Muchas gracias. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo porque pues Coahuila es o ha sido modelo muy vanguardista en términos de legislación, en protección de derechos humanos en muchos ámbitos. Seguramente el tema de los derechos de las personas con discapacidad es uno de esos. Por ejemplo, también los derechos de las personas desaparecidas ha pasado algo similar. Y creo que sí, desde el punto de vista constitucional, local y legislativo, sí tenemos un gran marco normativo. Pero también me gustaría conocer la opinión de Daniela, que también es experta en la Convención Internacional en la materia, para que también nos puedas dar tu opinión sobre esta temática. Claro que sí, pues precisamente como comentaba la diputada, pues Coahuila ha tenido una ley modelo que posteriormente sirvió precisamente para crear la Ley General sobre la inclusión de personas con discapacidad. Ahí nos orienta respecto a temas de inclusión, de participación, de derechos fundamentales y pues estas dos leyes están observando o están de acuerdo precisamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como nuestro documento internacional, ¿no? En este documento pues podemos encontrar igualmente el desglose de los derechos como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, la educación, etcétera, pero también algo que me gusta de nuestra ley general y de la ley de Coahuila es que no deja de lado estos temas de interseccionalidad, por ejemplo, incluyendo a niños y niñas con discapacidades, a mujeres con discapacidades, y creo que esto ayuda en un panorama contextual para responder necesidades. Muchas gracias. También hay un tema que pues ambas tocaron, que es, bueno, estamos hablando obviamente desde el punto de vista macro de los derechos de las personas con discapacidades, pero es un mundo realmente, ¿no? Porque hay necesidades muy distintas.
Porque muchas veces pensamos personas con discapacidad es una persona con discapacidad motriz que ocupa una silla de ruedas, ¿no? Pero realmente el panorama es mucho más amplio y las necesidades son mucho más amplias, y creo que a lo mejor una ley no alcanza a cubrir todas estas necesidades. Y aquí pasamos a la práctica, ¿no? Entonces, si vamos bien desde el punto de vista normativo, legislativo, ¿cómo vamos a la práctica? Esa sería la siguiente pregunta. Sí, un poco provocadora, digamos. Sí, sin duda es el gran reto que comentaba hace un momento, que por ejemplo los municipios tienen que meter una perspectiva también hacia esta población. Y esto es tan sencillo o tan difícil, y pongo un ejemplo, en la construcción, por ejemplo, de espacios públicos. Y hace poquito lo platicábamos de cómo le hacemos para que los municipios puedan estar construyendo sus espacios públicos o rehabilitando los espacios públicos con una perspectiva para personas con discapacidad. Hay un manual muy padre en la Ciudad de México que sacaron por allá del 2015, 2016, yo creo, yo fue la primera vez que lo vi, y que justamente te dice, oye, pues vas a construir un centro comunitario, pues estos son los mínimos requerimientos que se requieren para una persona con discapacidad. Yo creo que tenemos que seguir haciendo esta conciencia como funcionarios públicos, como servidores públicos, de que nuestro quehacer tengamos que verlo desde distintas perspectivas, así como ya ahorita creo que es más sencillo, que todavía algunas personas no lo hacen con la perspectiva de género, pero creo que es como la que más se ha visibilizado. Bueno, ¿cómo podemos seguir trabajando en tenor de estas perspectivas? Y más cuando estamos hablando de la cantidad de personas, de acuerdo a las encuestas del INEGI, que viven algún tipo de discapacidad, y que pues si bien ahorita lo comentábamos, hay muchísimas discapacidades, normalmente nos imaginamos que todo podría recaer en lo motriz, pero también pues hay intelectuales, hay de distintos tipos, o hay enfermedades que también, por ejemplo, el tema del autismo. Yo he tenido algunos pláticas con padres y madres de familia, con hijos con esta condición, y algunos me decían, oye, queremos, por ejemplo, que nos incluyan en el descuento de las placas. Entonces yo decía, oye, para poderlos incluir en el descuento de las placas, tendremos que considerar el autismo como una enfermedad, o para poderlo englobar. Y luego entonces viene otra corriente, dice, no, es que no es una enfermedad, es una condición. Es cierto. Entonces estamos en esa disyuntiva que no avanzamos, porque entonces tendríamos luego que estar justificando la manera en lo que lo plasmamos en la ley. Y algo que a mí como diputada luego también me lleva, y a veces sí choco con esta idea, en el tema de, oye, estamos legislando, por ejemplo, para hacer un cambio positivo en la ley, pero tenemos que pasar por este proceso de consulta, que son bien importantes, son muy importantes, pero dices, oye, hay veces que se han caído reformas que son positivas porque no se llevó bien el proceso de consulta, y esa parte sí, luego siento que va retrasando o va inhibiendo a los propios legisladores a proponer iniciativas a favor de estos grupos por todo el proceso que conlleva. Y creo que en todos los temas de derechos humanos nos podemos topar con estos temas, ¿no? De poder tener estos procesos o estos lenguajes, porque también dice mucho el lenguaje, cómo ha cambiado el lenguaje de personas con discapacidad. O sea, claro, lo hemos llevado desde capacidades diferentes y otra vez discapacidad, y ha transcurrido de distintas maneras, ¿no? Pero a lo que voy en la práctica, siento que debemos de ser promotores de cómo podemos hacer las cosas que sean rápidas o ágiles, pero bien hechas, y que puedan ser funcionales para este grupo. Perfecto, muchas gracias. Que hay para este tipo de conceptos, hay esta idea de ajustes razonables, ¿no?
Y aquí sí me gustaría también preguntarle a Dani, pues, ¿cuál es tu impresión? Porque obviamente, pues, la diputada nos dio su impresión como persona, como mujer y como diputada. Pero también viene la impresión o la sensación, la percepción que podemos tener desde la academia, como académicos que trabajamos estos temas, pero también como ciudadanos. Porque, por ejemplo, yo veo mi mamá, pues es ya una persona mayor, vive en Italia y pues ya usa silla de ruedas para salir de la casa y nunca la había usado antes. Entonces también ahí tenemos un tema de discapacidades que van avanzando con la edad, obviamente. Y el tema de las banquetas, por ejemplo, que parece tan básico, pero no están preparadas en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero ahí sí más me gustaría conocer más tu opinión sobre qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer. Claro, precisamente como se mencionaba, pasar de lo normativo a lo práctico puede sonar sencillo en un principio, pero ya después viéndolo en el día a día, la vida cotidiana, prácticas cotidianas, es donde ya lo encontramos difícil, ¿no? Por más robusta o más sólida que pueda ser nuestra ley, nuestro marco jurídico, luego ya después traducirlo a la práctica es muy difícil porque justo como lo mencionaban, las necesidades son muchísimas y son distintas derivadas de las discapacidades que se pueden llegar a presentar. Discapacidades también, como ya lo decían, que pueden venir de nacimiento, que se adquieren con el tiempo, incluso algún accidente que puedas tener que pues te lleva a tener alguna discapacidad, y creo que precisamente por esto las consultas son importantes también. Yo entiendo que sí, efectivamente se han retrasado porque estudiando yo el tema, pues he visto un sinfín de reformas, de leyes, incluso de modificaciones. He visto leyes que no sé, que eran discriminatorias y pasan a una iniciativa donde sean más inclusivas, pero precisamente porque no hay esa consulta o la consulta no cumple con los estándares, pues se invalida, ¿no? Creo que lo que se trata desde la academia de hacer con esta consulta es dejar de lado un modelo o una percepción que se tenía antes de las personas con discapacidad, que es como el asistencialista. Es decir, antes, porque actualmente la verdad es que sí hemos evolucionado bastante, sí ha mejorado bastante, que todavía nos falta mucho, sí, pero creo que hemos tenido un cambio a mejor. Pero anteriormente las personas cuidadoras o las personas que tutelaban a quienes tenían con discapacidad, tenían como esta mala práctica de responder por ellos, ¿no? Yo entiendo que hay discapacidades en las que sí efectivamente se necesita un tutor, una tutora, porque pues para tomar decisiones importantes que ellos no tengan la capacidad de hacer, pero esto se generalizó, incluso si tú tenías una discapacidad motriz, perdías de alguna forma tu voz y entonces tu cuidador o cuidadora opinaban por ti. Entonces lo que busca la consulta y lo que se busca con escuchar a las personas que tienen la discapacidad es precisamente eso, respetar su derecho a ser escuchados en primer lugar y en segundo atender a las necesidades que se tienen. Porque luego después, como consecuencia de esta práctica, pues se comenzaron a realizar reformas o ajustes que quienes no tenían la discapacidad consideraban adecuados, y una vez que se llevaban a la práctica, pues veían que no respondía totalmente o no respondía en la totalidad a la necesidad porque precisamente no se le preguntó. Pues muy bien, muchas gracias. Pues veo que pues ya ambas sacaron el tema de la consulta, ¿no? Entonces ya me parece que es un tema central, ¿no? Para poder garantizar o para poder ir fortaleciendo un marco legislativo ya robusto, pero para que este marco legislativo sirva y sea eficiente y eficaz en la práctica, porque al final tenemos una teoría de los derechos humanos y la práctica de los derechos humanos, y muchas veces hay una gap enorme, una lejanía enorme entre estos dos mundos, y tenemos que hacer todo lo posible para que estos dos mundos coincidan. Entonces ustedes ya mencionaron ambas el tema de la consulta. Entonces, ¿qué es la consulta y cómo se debe de hacer? Bueno, la consulta son un mecanismo de, digamos, participación ciudadana, pero que están obligados los congresos a realizarlos cuando se tenga que legislar en favor de ciertos grupos. Y nuestra Constitución, por allá de, ahorita
traigo el artículo, viene un párrafo donde te habla que el Congreso del Estado tendrá la obligación de hacer consultas previas a poder estar legislando cuando se trastoquen ciertos derechos, sobre todo aquellos relacionados con los derechos humanos de los grupos que están considerados en nuestras cartas de derechos. Entonces esta fue una reforma que se hizo por allá del 2022, 2023, que vino a poner una reforma constitucional que vino a poner a las personas por delante de cualquier otra circunstancia. Y entonces esto es muy válido, son ejercicios de mucha retroalimentación. No es hacer un foro, porque también pensaríamos que una consulta es, bueno, pues citas a la gente y listo, les platicas y ya, ¿no? Y a ver qué opinan. Es un diálogo donde prácticamente, ahora que hicimos estos procesos y ahorita lo comentamos, es la autoridad presenta y escucha. Y estamos escuchando toda esta retroalimentación y la validez. Nosotros en esta legislatura, que ya tenemos 1 año y medio en funciones, tenemos una agenda legislativa por primera vez suscrita por todos los grupos y fracciones parlamentarias, donde anteponemos nuestras ideologías a cualquier otro tema. Y en les decíamos, siempre nos podemos pelear en el cómo, pero sabemos que tenemos que trabajar por un tema y sin duda forma parte de la agenda el promover los derechos de las personas con discapacidad y el poder hacer una revisión al marco normativo. Ahora tuvimos un proceso de consulta donde juntamos distintos iniciativas que tenían que ver con personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos y comunidades indígenas y comunidad LGBT. Hicimos estos procesos y, por ejemplo, ya en el tema en particular eran dos iniciativas de reforma. Una referente al cambiar el lenguaje de nuestra Constitución, ese yo creo que se nos escapó, porque todavía hablábamos de personas minusválidas. O sea, la verdad que lamentable tener ese lenguaje completamente anticuado, que también el tema del lenguaje ha cambiado muchísimo con las convenciones internacionales, ¿no? Pero bueno, un diputado detectó que justamente estaba esta situación en la Constitución y se propone hacer el cambio. Y por otra parte, eran los temas de los derechos político-electorales, donde pues está definiendo una cuota para los grupos que forman parte de las cartas de derecho. Los limitamos o les damos preferencia a los que comenté hace un momento, personas con discapacidad, comunidad LGBT, pueblos y comunidades indígenas, adultos mayores y jóvenes. Entonces, se hicieron estas consultas para conocer. Entonces, ¿qué pasaba en las consultas, por ejemplo? Oye, con el tema constitucional, pues todo el mundo sorprendido, obviamente, que todavía nuestra Constitución tuviera un lenguaje completamente anticuado y peyorativo. Sí. Número 2, obviamente también nos hablaban nos dijeron la necesidad de poder hacer una revisión integral a la ley que actualmente rige en el Estado de los derechos de las personas con discapacidad, donde empezamos ya a tener pláticas ahorita con el DIF, que es quien ahorita está prácticamente abarcando, digamos, el eje de este grupo, para ver de qué manera podemos fortalecer y podemos hacer cambios en conjunto con las instituciones para poder sí garantizar, o sea, podemos estar cambiando la ley, pero el problema es garantizarlos. Yo siempre le digo, que lo que le vayamos a mover sea aplicable. Entonces estamos en estas pláticas ahorita con ellos. Y por otra parte también hablaban de la importancia de poder participar en todos los ámbitos y sin duda el político, pues para ellos también era fundamental el que se les pudiera estar dando una prioridad. Obviamente cada uno de los grupos quiere una cuota exclusiva, claro, lo cual es válido, pero también es materialmente imposible por la cantidad de curules que se tienen en el Congreso, por la manera en la que están los distritos.
ha sido como todo un tema el electoral. De ingeniería sí, electoral. Porque al final de cuentas dices, oye, pues yo entiendo, y claro, pues todos tienen derecho a ser representados, claro. Y dicen, y pues ¿por qué me va a representar una persona de la comunidad indígena a una de discapacidad? Y claro que lo entendemos y está completamente razonable, pero también es la manera en la que podemos empezar a poder estar haciendo visibles las voces. Y yo insisto, y perdón que me meta mucho el tema de género, que es el que domino un poco más, pero decía yo, ¿por qué tendríamos que tener institutos si lo supiéramos trabajar de manera transversal? Pues no sería necesario ponerlos, claro. O sea, no, en verdad, el gran reto que tendremos y hasta hacia donde tendríamos que estar llevando es que todos nuestros planes de gobierno, todas las instituciones trabajaran en sus ejes transversales y de seguimiento sin tener que tener un instituto encargado para cada uno de los grupos. O sea, creo que ahorita como sociedad le damos nombre a todo, lo cual está bien, pero también nos va complicando distintas dinámicas. Bueno, me salí un poquito ya del tema. Cierro la consulta. Ha sido un ejercicio que fue muy nutritivo, el poder estar escuchando. Traemos muchas propuestas. Me quedo, por ejemplo, con una propuesta de una maestra de una universidad politécnica de Piedras Negras, que me entregó todo un pliego prácticamente de iniciativas que vamos a ayudarle porque las quiere poner como iniciativa ciudadana para que las pueda estar presentando, pero a la vez ya estamos teniendo los diálogos con las instituciones estatales para ver de qué manera sí podemos hacer estos cambios y estas reformas. Lo comentábamos hace un momento, en los municipios el reto que tienen son recursos, cada vez les han recortado más recursos, pero cómo pueden adecuar lo mismo que ya hacen con esta perspectiva. Siento que nos faltan estas guías de actuación, que decir, con tu mismo presupuesto, estado, municipio o institución, puedes trabajarlo. Sí puedes poner este énfasis, o sea, no te va a quitar mayor presupuesto, exacto, ni te va a quitar o te va a poner a una persona. Entonces, tenemos este gran reto y ahorita este proceso de consulta, que me imagino que ya tú vas a decir las fases, porque son procesos un poco complicados. Yo lo único que pongo en la mesa es que muchas veces limitan, y lo comenté hace un momento, limitan a que los legisladores quieran promover iniciativas porque te conlleva un proceso muy largo. O sea, tendremos que juntar muchas iniciativas en este tema para hacer la consulta, porque cada una de estas consultas nos llevará unas 4 o 5 semanas, más o menos, o más. Entonces, yo siento que sí está muy padre hacer estos procesos, pero por otra parte, el contra es el tiempo que te conlleva cumplir todos los requisitos que la Corte ha impuesto. Claro. Y justo, ahora sí, antes de escuchar la parte ya más académica de lo que se debería hacer en una consulta, creo que también, Luz Helena, tocaste un tema muy importante, que es el tema cultural. Es decir, creo que uno de los principales obstáculos para que se puedan garantizar no solamente los derechos de las personas con discapacidad, sino que los derechos humanos y más aún de los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad es un tema cultural, porque muchas veces ni siquiera vemos dónde están los problemas, porque los normalizamos tanto que pues es normal o obvio no pensar en esas situaciones. Entonces, es cambiar el chip un poco, ¿no? Y luego, pues, obviamente hay un tema de recurso, pero pues también es un tema de manejo de recursos. Entonces, no es simplemente, no tenemos recurso para eso, pero tenemos recurso para otra cosa, porque ahí entra una vez más en juego el tema cultural. Entonces, con el mismo recurso sí se puede hacer adecuaciones, aunque sean mínimas, porque muchas veces se necesita hacer simplemente una adecuación mínima, y así cumplir con un estándar internacional, por ejemplo, en materia de derechos de las personas con discapacidad. Pero ahora pues sí, me gustaría escuchar ya de voz de nuestra experta qué es lo que debería hacer la consulta, porque pues obviamente el Congreso de Coahuila sigue siendo un modelo.
en estas temáticas, inclusive por la empatía que ha mostrado en todos estos años en temas de derechos humanos, no solamente en temas de derechos de las mujeres, sino que de otros grupos en situación de vulnerabilidad, pero siento que también es un poquito un unicum, o son muy pocos los congresos estatales aquí en México que están haciendo este tipo de trabajo. Entonces, si lo vemos ya desde un poquito, hacemos un zoom, ¿no? Y vamos un poquito más lejos en perspectiva, ¿qué es lo que se debería hacer? Ya nos comentó la diputada como el concepto, ¿no? De manera general, qué es la consulta, y precisamente es una herramienta para escuchar. Y al principio puede sonar muy sencillo, ¿no? Como una herramienta para escuchar a las personas con discapacidad y sus necesidades. El problema es cómo nosotros vamos a poder escuchar a todas esas personas y luego poder recabar las opiniones, y precisamente como ella nos mencionaba, son muchas, son muy diversas y todas y quieren como cosas distintas, ¿no? Entonces, la verdad es que tanto los documentos internacionales como la convención, como las observaciones que ha hecho el comité al respecto, la ley incluso general, nos marcan o nos orientan, pero no nos dicen exactamente cómo se realiza la consulta, ¿no? Pero a través del tiempo, a través de las consultas que se han hecho, la Suprema Corte nos ha ido marcando como ciertos estándares que necesitamos para poder realizarla. Porque creo que también ya lo mencionaba, ha habido reformas que se hace la consulta, pero las invalidan porque la Corte considera que no fue lo suficiente, ¿no? Con la consulta lo que se quiere hacer es respetar el derecho de accesibilidad y de participación. Entonces, estos derechos se engloban como ciertas características que son muy puntuales y que se deben de cumplir. Por ejemplo, la Corte ya nos ha mencionado en distintas acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, que la consulta debe ser accesible. ¿A qué se refiere con accesible? Bueno, que las personas que van a ser consultadas tengan la información en distintos formatos, ¿no? Lectura fácil, que esté en audio, que esté en video, braille incluso, alguna persona que esté como con lengua de señas, para que todas las personas con las diversas discapacidades puedan tener acceso a esta información. ¿Qué más nos dice? Que sea directa. Y era precisamente también lo que yo mencionaba anteriormente, que se le consulte a las personas con discapacidad o a quienes les representan. ¿Para qué? Para que entonces esa participación pueda ser respetada y que también pues el órgano gubernamental tenga esa seguridad de que las opiniones que escuchó son las que van a responder a la necesidad en concreto. También nos dice que sea transparente, que todo lo que sea recabado pues sea comprobable, por así decirlo, que se pueda comprobar que efectivamente no fue solamente un foro, que la autoridad sí habló con las personas con discapacidad, sí se les consultó a quienes tenían que hacerlo, y también nos menciona incluso de cosas como sencillas, por ejemplo, que la consulta se lleve a cabo en un lugar que sea accesible, que era una de las cosas, que era como una de las cosas que usted lo decía, a veces normalizamos, ¿no? Y cuando ya se habla con las personas con discapacidad, nos dicen como, oye, pues el lugar en donde está la consulta, tengo la información, entiendo de qué va la consulta, tengo una opinión, el problema es que para asistir a la consulta tengo dificultad. ¿Por qué? Porque el lugar, por ejemplo, no es céntrico. Entonces, a pesar de que, pues como saben, hemos estado realizando ajustes razonables, intentando que toda la ciudad funcione con diseño universal, pues todavía nos faltan algunas cosas y el transporte es una de ellas. Entonces ellos dicen como, está algo lejos, no puedo asistir porque pues el transporte no me impide o lo veo como una barrera. Entonces va desde cosas simples como esto hasta, por ejemplo, el lenguaje que tú utilizas, ¿no? Explicarles, sentarte a dialogar con ellos, pero de una forma en la que entiendan, no de manera técnica, para que ahora sí, cuando ellos den las opiniones, pues les quede claro qué es lo que quieres reformar o qué es lo que quieres modificar, para que entonces a partir de ellos digan como sí funciona, sí responde a una de mis necesidades, o esto no, esta es una necesidad distinta de las que tengo, ¿no? Y las etapas, la verdad es que sí son bastante largas, es cierto que el proceso es muy largo. Tuve la oportunidad de participar en una consulta respecto a una ley que tenía un artículo, era un pequeño artículo nada más, para las personas con discapacidad respecto a su testamento. Entonces era una modificación pequeña, pero la verdad es que tomó bastantes semanas porque precisamente la Corte nos dice que debe haber un plazo razonable. ¿A qué se refiere? A que pues las personas tengan la información, le des la difusión durante un tiempo considerable, no de que 2 días y ya quieres que decidan, sino estarle dando difusión a la información, que las personas puedan pensar al respecto. Y ahora sí, ¿no? Hay 2 o 3 diálogos, si mal no me equivoco,
donde se habla con ellos, se les da la información, que es el primer acercamiento que se tiene, luego se discute para que ellos den las opiniones respecto a si responde a una necesidad, no responde a una necesidad, si les queda claro cuál es el objetivo de la modificación, o no, de plano hay veces que como no entiendo por qué se da la modificación. Y hay una última reunión que se realiza, que es cuando se les explica si la norma se modificó. Otro estándar importante es precisamente en esta parte del proceso, en donde nos dice que debe incidir la voz de quienes tienen discapacidad en la norma o en la ley, ¿no? En la política pública incluso. Entonces, en esta última fase, pues se les explica a ellos si sí incidió, en qué grado, cómo fue que su opinión se tomó en cuenta. Hay algunas veces en las que no se puede tomar en cuenta, precisamente como usted mencionaba, por ejemplo, de que no, materialmente parece imposible que todos sean representados. Bueno, se hace una reunión y se les explica por qué no se puede hacer, pero cómo se está trabajando para en algún momento poder responder a esta necesidad. Justamente esa era la curiosidad o la pregunta que tenía, porque, por ejemplo, el tema del derecho a la consulta ya viene desde hace tiempo atrás, especialmente con referencia a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es ahí cuando empieza a desarrollarse. Y uno de los grandes problemas era justamente eso, decir, bueno, tenemos la obligación por estándares internacionales de consultarlos, los consultamos, pero cumplimos con un paso del procedimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la información que se recaba del proceso de consulta? ¿Hay una obligación del Estado, de la autoridad pública de tomarla en cuenta? ¿Hasta qué punto? ¿Hay nada más obstáculos materiales que se pueden aducir para no seguir lo que se dice en las consultas, o cómo está ese tema? Porque si no, el riesgo es, si nos consultan nada más porque tienen que cumplir con un procedimiento que les dijo la Corte, que les dijo la Convención, o que tienen la obligación jurídica de hacer, o efectivamente hay un impacto, hay una incidencia. Bueno, a mí me gustaría escuchar desde la academia, porque es algo que justamente hemos debatido, porque dices, oye, pues al final de cuentas también, o sea, el legislador es el encargado de tomar la última decisión, ¿no? Claro, y entonces, ¿hasta dónde llega el derecho justamente de o lo tomo todo o tomé una parte, te justifico el cómo, que es lo que hemos hecho? Pero la verdad es de que sí es parte del debate en el que estamos. Sí. Justamente como lo dices, un debate. Desde la convención no nos marca una obligación de tomarlo en cuenta. Lo deja como a facultad de cada uno de los estados obligados. Aquí en México creo que estamos como en un intermedio, porque la Corte, por ejemplo, sí ha dicho que uno de los estándares es precisamente no tomarlo en cuenta en su totalidad, sino precisamente esto que ya nos menciona la diputada. Analizarlo, y las partes que sí pueden ser materialmente pues puestas en la práctica, ponerlas. Si tú no tienes una justificación que la Corte considere como propia, entonces es cuando invalida, ¿no? Porque sí he visto procesos en donde la Corte dice como, no tomaste en cuenta la opinión de las personas con discapacidad y la justificación que diste no me parece suficiente, entonces otra vez inicia el proceso, o esta parte de la justificación vuelve como a retomarla, ¿no? ¿Se puede anular el proceso? Sí, se puede anular el proceso. Entonces, sí, precisamente es un debate porque justo las personas con discapacidad te dicen sus necesidades, pero el problema es la iniciativa del legislador, cómo va a poder acomodarla, porque creo que también es uno de los mayores desafíos, ¿no? Nosotros de manera técnica podemos poner muchas cosas, pero pues no se podrían garantizar porque a veces no es materialmente posible. Y aparte luego nos llevamos o sea, también nos llega el tema, que bueno, es más fácil justificarlo, pero cuando viene una propuesta que es inconstitucional, que claro, ya trae los antecedentes, que están fuera de la norma o que fueron considerados ya no válidos, y que prácticamente los tendríamos que desechar en ese sentido, y que a veces las personas en general dicen, oye, pero es que es lo que nos sirve o necesitamos que sea de esta manera, y cuando tenemos esta parte como que luego hay una contradicción, y yo insisto pues en este debate en el sentido, por ejemplo, ahora que estuvimos escuchando a la gente, se hicieron modificaciones importantes. Por ejemplo, la iniciativa original solamente hablaba, la constitucional, de cambiar el término
ancianos por personas adultas mayores, minusválidos por personas con discapacidad. Y venía luego, continuaba el texto constitucional, y entonces se pone el artículo completo. Hicimos todos los procesos como ahorita los comentábamos, teníamos una persona con lenguaje en señas, se les preguntaba a las personas si necesitaban las iniciativas en braille, se les daba primero lectura con el lenguaje técnico jurídico y luego se les daba una explicación en qué consistía la iniciativa. Y esto pasó en Musquis, donde nos hacían justamente la referencia de, oye, pues qué padre que vas a cambiar qué bueno que vas a cambiar el lenguaje, pero el artículo, el segundo párrafo de ese mismo artículo, también estaba ya limitado porque pues nada más hablaba como de la prevención y de la concientización. Entonces decía, no, tenemos que hablar de la inclusión y de todo el respeto a la convención. Entonces se hizo una propuesta para poderlo modificar. Entonces ahí, oye, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, tendremos que modificarlo completo. Y se tomó, no íntegro, pero sí se hizo referencia, porque aparte hicimos consultas 5 por todo el estado. Entonces, en esta, bueno, no hubo mayor problema, se tomó. Pero en la electoral, por ejemplo, había personas que nos decían cuota exclusiva y otras no, qué bueno, porque entonces es la manera en la que ahorita podemos empezar. Y luego otros te decían, no, entonces nada más convóquenos a 3 grupos, no a 8, entonces vas escuchando la diversidad y como legislador dices, ok, vamos a ¿cómo lo ponderas? O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que vas a ponderar? Y el gran reto que tenemos como autoridades, pues es motivar y fundar. Es la motivación y fundar bien pues nuestras decisiones, ¿no? Pero partiendo siempre de la buena fe, que también es uno de los principios de las consultas, el saber que se está haciendo todo esto de buena fe, tanto de las autoridades como de las personas que acuden a estas consultas para poder hacer los cambios. Y creo que lo están haciendo muy bien, aparte, pero siento que las necesidades son enormes, son muchas, ¿no? Entonces, eso es en general en temas de derechos humanos, y sí es muy difícil. Pues vamos progresando, vamos obviamente cumpliendo metas, pero es muy difícil poder cumplir con todo lo que se debería hacer. Y creo que para eso, de hecho, también la misma convención maneja mucho el concepto de ajuste razonable, ¿no? Entonces, para evitar también cargar quizás las autoridades de demasiadas obligaciones que no van a poder cumplir en realidad. Pero no sé si nos quieran quizás Dani comentar algo más sobre ese concepto de ajuste razonable, qué significa y cómo se puede cumplir. Sí, hay dos conceptos o 2 términos que maneja la convención: diseño universal y ajuste razonable. Seguramente ya lo han escuchado ustedes en algún otro lugar. Con diseño universal se refiere a que cuando tú estás construyendo algo, por ejemplo, algo físico, un edificio, tú pienses como en la mayoría de las necesidades posibles, no generales. Lo más común o lo que más se puede ver son, por ejemplo, las rampas, ¿sí? Las rampas en lugares públicos. ¿Por qué? Porque es como cuando tú piensas en diseño universal, y ya lo mencionaban ustedes al inicio, discapacidad motriz, tú dices una persona en silla de ruedas. Entonces puede haber barandales, etcétera. Cuando hablamos de ajustes razonables, nos referimos más como a algo un poco más específico. Es decir, el edificio ya está construido y entonces nos encontramos con que hay una necesidad específica, ¿no? Uno de los usuarios, por ejemplo, del edificio, tiene una necesidad específica y el edificio ya está construido. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Precisamente un ajuste razonable. La persona que va a utilizar el edificio y tiene una necesidad no es, por ejemplo, una discapacidad motriz, entonces no utiliza solamente la rampa porque no se tiene discapacidad visual, por ejemplo. Bueno, entonces pavimentamos el pavimento táctil, ¿no? Para que pueda utilizar su bastón. Necesita un mapa en braille, entonces lo ponemos, ¿no? Ese es un ajuste razonable porque el edificio ya está construido, entonces lo que se tiene que hacer ahí es atender a esa necesidad específica, porque a lo mejor sí contamos con rampas en nuestro edificio, sí tiene barandales, etcétera, pero esta necesidad se dio en concreto, entonces ahí es cuando, en razón precisamente del contexto de la situación específica, es que se responde a esa necesidad. Entonces hay un piso mínimo y luego necesidades específicas que sí es necesario ir cumpliendo. Sí.
Muy bien, pues ya vamos acercándonos al cierre de este episodio. No sé si quieran agregar algo. Yo sí me estoy quedando con una pregunta, ¿no? Porque pues al final este es un podcast de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, es un espacio universitario y hablamos también de un tema cultural, de cómo cambiar la cultura, ¿no? De cómo sensibilizar más a la población en general, porque pues muchas veces si no vemos o si no nos toca alguna situación en especial, ni siquiera la vemos. A lo mejor si alguien nos la cuenta o empezamos a verla, sí la consideramos, se nos hace visible, pero pues a la mayoría de la población quizás no. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Porque ya vimos los avances, pero también vimos las oportunidades, los retos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? A ver, de manera social e institucional, seguir haciendo conciencia. Me quedo, por ejemplo, con otro comentario de la consulta y hablaba una persona, se expresaba una persona con señas, y decía, cuando la policía me detiene, al principio, si no le muestro mi gafet de que soy una persona con discapacidad, piensa que no le estoy escuchando o que no le quiero contestar. Entonces es el gran reto. O la otra es, pues no estoy entendiendo por qué me detuvo. Si fue porque me pasé un semáforo por algo, dijo, y entonces es difícil. O social, cada que voy a un médico, necesito que necesito pagarle, si no está alguien de mi familia, necesito pagarle a un intérprete que me acompañe a mi consulta médica para poderle explicar al doctor las circunstancias. Entonces, estamos hablando de retos institucionales, policía, pero también social, que es el médico, ¿no? Entonces, creo que el poder ver la posibilidad de ir generando, pues, más conciencia desde la infancia y poder estar practicando. Por ejemplo, yo quisiera aprender lenguaje de señas, no me ha dado el tiempo, pero creo que el poder ir haciendo estos cambios sociales en lo individual, pues va a ayudar mucho a esto. Segundo tema, salud mental. Sin duda es fundamental, no solamente para las personas que se encuentran con una discapacidad, sino para también los familiares y las personas cuidadoras, porque también hablamos de personas que pueden ser muy autónomas e independientes, pero también de que requieren cuidados. Claro. Y entonces, ¿quién cuida al que cuida? Un gran reto que tenemos en México, el poder estar hablando de una política integral de cuidados respecto de este tema, que sin duda completamente viene a beneficiar a estos grupos. Entonces, pues hay que seguir abriendo los ojos, haciendo conciencia y haciendo compromisos individuales. Claro. Los temas de derechos humanos, y otra vez insisto, el tema de género, por ejemplo, y de personas con discapacidad, es eso, a ver, en qué está en mí hacer en mi casa. Oye, pues yo promuevo la no discriminación con mis hijas, la inclusión, claro, el poder explicarles, oye, tienes una compañerita con autismo, que el autismo es una condición, entonces ella tiene distintas actitudes que se tiene que autocontrolar, como cuando tú lloras, entonces tienes que explicarles a los niños para poder tener esta inclusión real, y es pues ese llamado hacia la sociedad de qué estoy haciendo en lo individual como persona para poder estar haciendo conciencia y promoviendo estos derechos. Muy bien, muchas gracias. Dani. Creo que concuerdo, hay que seguir trabajando en la inclusión desde la empatía. Muchas de las veces desde nuestro privilegio en un contexto capacitista, cuando nosotros llegamos a tener todas las capacidades, pues es difícil o incluso hasta normal ignorar, ¿no? Como las necesidades que hay con otras personas, porque como nosotros no nos encontramos con esas barreras, a veces incluso ni siquiera somos conscientes de ellas. Entonces creo que la inclusión desde la empatía es en lo que hay que seguir trabajando para poder seguir modificando espacios, ya sea materiales, pero también culturales, sociales, desde nuestra casa, sí, desde las instituciones. El ajuste razonable que se está realizando aquí me parece muy interesante, no solo porque habla de la cultura de la academia, sino porque a través de este ajuste razonable concientizas, por ejemplo, a la comunidad universitaria, a los demás alumnos y alumnas, de que hay personas que se enfrentan a retos que tal vez tú no los ves porque tú no tienes esa discapacidad, pero que sabes que está ahí porque tú ya ves a tu compañero o compañera utilizando ese ajuste razonable. Entonces creo que es muy importante esta parte para que podamos seguir avanzando.
Muy bien, pues muchas gracias a ambas y pues también agradecerle todo el trabajo que hacen desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista académico, pero especialmente desde el punto de vista personal, porque es cierto que cada persona en lo individual, con su vida, con su trabajo, con su ejemplo, sí puede cambiar el mundo. Entonces creo que lo están haciendo muy bien, así que pues muchas gracias, muchas felicidades y bueno, pues podemos cerrar aquí este episodio, invitarles a seguir el canal de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el canal del podcast IDH, por si alguien todavía no lo sigue, y bueno, y esperarlos, darles cita para el próximo episodio. Muchas gracias.